Estimados, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y elaboro este breve video para mostrarles cómo resolví la evaluación de Excel. Bien, iniciemos. El primer punto nos pide que ordenemos de manera múltiple por proveedor, a categoría y precio. Bien, resolvamos el primer punto. Para ello primero seleccionamos Control Shift L para agregar filtros, posteriormente damos Control E. Luego seleccionamos la tecla Alterno, luego la tecla D y posteriormente la tecla O para ir a ordenar. Nos pide que ordenemos tres niveles. Agregamos otros dos. El primer nivel es por proveedor de manera ascendente, es decir, de la A a la Z. El segundo nivel tiene que ser ordenado por categoría de manera descendente, de la Z a la A. Y el último nivel tiene que ser ordenado por precio por unidad, que es de manera ascendente de menor a mayor. Damos a aceptar y listo. Ya resolvimos el primer punto. Bien, pasemos a la segunda pestaña, que es de funciones. Y aquí nos pide que, utilizando las funciones de bases de datos, traigamos el total de unidades en existencia de la categoría bebidas, así como también el mínimo de esa misma categoría y el máximo de esa misma categoría. Para ello, bueno, damos igual, convocamos a la función b de suma, nos pide la base de datos, seleccionamos toda nuestra base de datos, posteriormente nos pide el nombre de campo es unidades en existencia y posteriormente nos pide los criterios, que es categoría bebidas. De esa manera llegamos al total de unidades en existencia. Ahora vamos a obtener el mínimo de unidades en existencia utilizando la función base de datos, que es b de mínimo. De igual manera nos pide una base de datos, seleccionamos todas nuestras bases de datos, posteriormente nos pide el nombre del campo, que es unidades en existencia, y nuevamente los criterios, que son categoría y bebidas. Y así obtenemos el mínimo de unidades en existencia por la categoría bebidas. Hacemos lo mismo en el máximo de unidades en existencia de la categoría bebidas. Utilizamos la función b de máximo. De igual manera nos pide una base de datos, posteriormente nos pide el nombre de campo, que es unidades de existencia, y luego nos pide los criterios, que son categorías y bebidas. Cerramos y ya tenemos o ya llegamos a los resultados. También podemos hacer uso, en dado caso de que no llegasen a existir las funciones de bases de datos, podemos utilizar la función sumar si, por ejemplo. Aquí nos pide un rango, no una base de datos. El rango es la categoría, posteriormente nos pide el criterio es bebidas, y por último nos pide el rango de la suma de unidades en existencia. De esa manera también podemos llegar al resultado, pero también podemos utilizar la función sumar si conjunto, y aquí nos pide el rango de suma. Primeramente vamos a nuestra base de datos, seleccionamos todo nuestro rango de suma, que es la columna de unidades en existencia. Posteriormente nos pide el rango de los criterios, que es la columna de categoría, y por último nos pide el criterio, que es bebidas. De esa manera también logramos llegar al resultado. Bien, en el caso de el mínimo y el máximo de unidades en existencia, en dado caso de que no llegasen a estar las funciones de bases de datos, podemos utilizar las funciones anidadas o matriciales, que son un poquito más complicadas, pero también nos permite llegar al resultado. Bien, para ello vamos a utilizar la función mínimo y la función si anidada. Bien, convocamos la función mínimo y también la función si, y nos pide primero una prueba lógica. La prueba lógica es que si la columna de categoría, aquí la fijamos con F4, es igual a bebidas, aquí la fijamos nuevamente, pero con el signo de pesos al inicio. Si esto es cierto, entonces de la suma de la columna unidades en existencia, quiero que me dé el mínimo.
lo fijamos con F4 nuevamente, cerramos, cerramos, y como aquí ya estamos utilizando una función matricial, si le damos solamente Enter nos va a arrojar un error o solamente 0. Entonces, para que nos dé el resultado correctamente, tenemos que seleccionar las teclas Control, Shift y Enter. Y de esa manera llegamos al mismo resultado. Bien, hacemos lo mismo en el máximo de unidades en existencia por bebidas. Entonces convocamos la función máximo, luego la función sí, y nos pide primeramente la prueba lógica. La prueba lógica es que si mi columna categoría la fijamos con F4 es igual al criterio bebidas, colocamos el signo de pesos para que no se mueva al inicio. Si esto es verdad, entonces que me dé el mínimo de la suma de la columna de unidades en existencia. Seleccionamos nuevamente F4 para fijarlo, cerramos, cerramos y recordemos que tenemos que seleccionar las teclas Control, Shift, Enter para llegar al resultado. Y listo, llegamos al mismo resultado como ustedes lo pueden visualizar. Bien, yo tengo Excel 2016. Sin embargo, en Excel 2019 ya hay unas nuevas fórmulas que se llaman, por ejemplo, mínimo.si.conjunto, en donde nos permite obtener el mínimo de unidades en existencia. Y también en Excel 2019 existe la fórmula que se llama máximo.si.conjunto, que nos permite obtener el máximo de unidades en existencia sin hacer fórmulas matriciales. Y de esa manera podemos llegar a los resultados. Bien, sigamos. Pasemos a la pestaña de notas de venta. Y aquí nos pide en el tercer punto que elaboremos una tabla dinámica. En la parte de filtros nos pide que coloquemos la tienda. En la parte de filas que coloquemos la caja. Y en la parte de valores que pongamos el total de ventas. Bien, procedamos, damos control E para seleccionar toda nuestra base de datos. Vamos a seleccionar a la tecla alterno, luego la tecla B, que es insertar, y vamos a insertar una tabla dinámica y damos BA. Para ello nos pide que la insertemos en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar, vamos a renombrarla y esta va a ser nuestra tabla dinámica. Bien, entonces recordemos que, por ejemplo, tienda lo quería como filtro. En la parte de filas quieren la caja y en la parte de valores el total de ventas, que vendría siendo el total de notas. Listo. En el punto número 4 nos pide crear un campo calculado para obtener la retención del 7% y que va a llevar por nombre retención IVA. Bueno, para ello nos colocamos en nuestra tabla dinámica, vamos a la pestaña analizar, luego vamos a la pestaña de cálculos y damos campos o elementos y conjuntos. Campo calculado, el nombre de este campo calculado se va a llamar retención IVA. Y no es más que, abrimos paréntesis, el total de nota por el 7%. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos el IVA del total de notas o del total de venta. Aquí en esta pestaña más adelante me voy a detener un poquito para mostrarles cómo podemos utilizar Power Pivot, y las medidas que realicemos en Power Pivot las podemos llevar a Power View para hacer un tablero muy similar a lo que se hace en Power BI. Bien, sigamos. El punto número 5 nos pide que en la calculadora de la pestaña sueldo nos pide crear una fórmula en donde calcula una comisión del 7% si el monto del préstamo de la celda de 4 es mayor o igual a 5,000, y en caso de que sea menor el monto
de la celda de 4, pues la comisión será del 5%. Bien, para ello vamos a utilizar la función si, y no es más que la prueba lógica es que si el monto préstamo es mayor a 5,000, entonces, abrimos paréntesis, va a haber una comisión del 7%. Entonces seleccionamos nuevamente monto del préstamo por el 7%. Del caso contrario, si no se cumple la prueba lógica, entonces va a multiplicar el monto préstamo por una comisión del 5%. Como se cumple la primera prueba lógica, entonces la comisión será del 7%. Me falta agregar otro paréntesis, que es precisamente de 525 pesos. Es el 7% que se lleva de comisión del monto del préstamo de 7,500. Si fuera en caso contrario, no sé, voy a poner 5,000. La comisión sería de 250 pesos, es decir, del 5%. Pero como son 7,500, la comisión es del 7%. Listo, pasemos al punto número 6, que nos pide aplicar el formato condicional. Bien, pasemos a la pestaña de empleados y nos dice que la columna de sueldo seleccionemos con un color o con un símbolo aquellos que son igual o mayores a 10,000 pesos, los que están entre 5,000 y 10,000 pesos y los que están por debajo de 5,000 pesos. Bien, para ello vamos a seleccionar esta columna. Voy a ir a formato condicional, voy a ir a conjunto de iconos y le voy a dar más reglas. Bien, voy a utilizar este tipo de icono, verde, amarillo y rojo. Verde por aquellos que están en 10,000 o arriba de 10,000, amarillo en los que están aquellos sueldos que están entre 5,000 y 10,000 y rojo para aquellos sueldos que están por debajo de los 5,000. Entonces será verde cuando el valor sea 10,000, obviamente tiene que ser número. Será amarillo cuando esté entre 10,000 y 5,000 y será rojo o icono rojo cuando sea menor que 5,000. Y listo, ya lo tenemos. Voy a seleccionar Control Shift L para colocar filtros y para verificarlo pues vamos a filtrar por color. Vamos a filtrar primero por los que son de 10,000 y arriba de 10,000 y como podemos visualizar todo es entre 10,000 y arriba de 10,000. Se colocó el icono color verde. En aquellos que están en amarillo son entre 5,000 y 10,000 y lo podemos ver que no hay abajo de 5,000 ni tampoco arriba de 10,000. Y por último, todos los que están por debajo de 5,000 pues tienen un icono color rojo. De esa manera colocamos el formato condicional. Y me faltó verificar algo acá en las funciones para que veamos que el resultado que obtuvimos es correcto. Entonces vamos a filtrar la categoría bebidas y vamos a seleccionar la columna existencias y como podemos ver aquí abajo, el mínimo es de 15, el máximo de 125 y la suma en total de la categoría bebidas es de 559. Lo mismo que tenemos acá al aplicar las funciones que utilizamos. Bien, muchas gracias.